Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Grace Magla, yo soy la coordinadora de la universidad. Primero que todo, agradecerles por unirse a esta charla. Y en esta oportunidad tenemos a Luis Nilo, uno de nuestros profesores del diplomado en Diseño, Innovación y Tecnología de la universidad. Y esta charla está enfocada en ver ciertos temas que se dictan dentro de nuestro diplomado. Te cedo la palabra, Luis. Vale, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse un viernes en la tarde, sobre todo, no terminando el trabajo, un poco cansado. Creo que la charla, lo que vamos a conversar ahora en este rato, les sea de interés y podamos, dudas, consultas que ustedes tengan, no pueden hacer en el chat o inmediatamente si ustedes prefieren, si es que para no avanzar en un tema siguiente. Y entonces la idea, como el título de la charla de hoy, es hablar sobre temas de propiedad intelectual, emprendimiento y fondos concursables, pensando en quienes quieren emprender, quienes tienen ya un emprendimiento y a lo mejor están pensando, lo que tengo lo puedo proteger o no, tratar de mezclar estos tres temas que parecen un poco lejanos, pero en realidad están también cercanos, también unidos. Bueno, ya me presentaron, soy Luis Nilo Ugarte, soy el jefe de propiedad intelectual de la Universidad Adolfo Ibáñez. Llevo 8 años trabajando en la universidad y en este cargo, y de formación soy profesor de biología, así que no soy abogado, no hablo desde un punto de vista legal, aun cuando estos aspectos muchos tienen que ver con el punto de vista legal. Como dije, soy biólogo más bien de formación, y de este aspecto técnico me he ido acercando al tema de la propiedad intelectual, el emprendimiento y los fondos concursales. Así que contarles un poco lo que vamos a tratar, cuándo solicito recursos, a quién solicito recursos y qué recursos se encuentran disponibles, son preguntas que vamos a tratar de responder en esta charla. Para partir, contarles que, empecemos a hablar de cuándo solicito financiamiento. Básicamente nosotros, cuando pensamos en solicitar financiamiento, es para iniciar un negocio, cuando tengo un modelo que necesita un impulso inicial, un modelo de negocio que necesita un impulso inicial, cuando tengo una idea y quiero desarrollar un prototipo, o cuando ya tengo un producto en el mercado y quiero generar las ventas y quiero generar crecimiento a través de ese producto que tengo. Entonces, ahí son los momentos en que yo estoy pensando en solicitar financiamiento, básicamente cuando tengo una idea, un producto, un servicio, etc. Pensamos, todos conocen que existen los financiamientos tradicionales, que a través de la banca, a través de crédito, ya sea personales o empresas, dependiendo si acaso estoy o no constituido, pero existe el financiamiento tradicional. También existe el financiamiento público, en donde la idea es poder obtener este financiamiento que es no reembolsable, es decir, no tengo que devolverlo al Estado. Lo que sí tengo que hacer muchas veces es contribuir con un porcentaje del subsidio, 20%, 10%, con recursos pecuniarios o con recursos valorados. Y lo importante de acá es que, que se, que se cumpla en el proyecto, se cumplan los objetivos, los resultados que he comprometido en el desarrollo del proyecto. Entonces, a diferencia de la banca, claramente el Estado lo que va a promover es que si estoy en un negocio, ese negocio crezca, genere venta, pueda contratar personal, pueda generar empleos. Si tengo un desarrollo, un prototipo inicial, que ese prototipo pueda desarrollarse, pueda avanzar hacia un producto o servicio que genere valor, y por lo tanto genere más adelante ventas. Entonces, si nosotros pensamos desde el punto de vista del financiamiento, ¿cuándo solicitar financiamiento y a quién? Va a depender mucho de la incertidumbre del proyecto. Si yo tengo un desarrollo cuya incertidumbre técnica es muy alta, no me conviene o no me va a
servir pedir financiamiento en un banco porque hay incertidumbre técnica tal que el banco va a decir, en realidad esto no es un modelo de negocio probado. Cuando la incertidumbre comercial es muy baja, cuando ya tengo algo puesto en el mercado y genero ventas, claramente a lo mejor me conviene ir a un banco y pedir un crédito porque yo sé que mi incertidumbre comercial es baja y tengo un prototipo probado. Entonces, va a depender del estado de desarrollo en que me encuentro con mi producto o servicio y ahí entonces tengo que definir dónde voy a solicitar el financiamiento. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos primero de financiamiento. Cuando hablamos de emprendimiento, podemos clasificar en tres tipos de grandes emprendimientos, tres clasificaciones de emprendimiento. El emprendimiento como autoempleo, tener por ejemplo, un almacén, una peluquería, tener algo que puedo prestar un servicio y ese autoempleo, ese emprendimiento de autoempleo, vender cosas a lo mejor por internet, por Instagram, estar vendiendo ropa por Instagram, puede ser un tipo de emprendimiento de autoempleo que genera el sustento familiar. Estamos muy abocados también en qué pasa con la política pública, qué pasa si tengo un emprendimiento donde tengo 3 o 4 personas y trabajando y se aumenta el sueldo mínimo, entonces, pucha, tengo que ver si acaso me alcanza o no. Pero entonces tengo mucha preocupación por lo que pasa en la política pública y lo que pasa con la oferta y la demanda. Hoy subieron los precios, entonces no voy a vender menos, la gente está comprando menos este tipo de bienes, mejor cambio este otro. Y vamos a decir el problema, pero los emprendimientos que son de autoempleo generan una baja o tienen un bajo potencial de escalabilidad. O sea, puedo tener un almacén al lado, otras 10 cuadras más allá, pero básicamente no voy a crecer en un momento como una cadena. Probablemente sí más a futuro, pero al inicio es básicamente muy poca escalabilidad. Cuando ya pensamos en emprendimientos que son de crecimiento, otro tipo de emprendimiento, ya que salen más allá de un negocio, un almacén, cuando pensamos, por ejemplo, en un restaurante que hace delivery, podemos pensar, ya este puede crecer y tener un crecimiento moderado, o puedo abrir otros locales de comida rápida, porque básicamente ya sé que tengo un cierto cliente y me puedo mover, y es mucho más ágil a lo mejor que un almacén. Y necesito cierto tipo de inversión. Por ejemplo, si tengo un local de comida rápida y necesito hacer un delivery, entonces a lo mejor o me asocio con una empresa de delivery y abro otro restaurante en otra comuna, por ejemplo, en el país, o abro en otra comuna en Santiago, y voy a necesitar entonces inversión para ese nuevo local, ¿ya? Y tiene cierto potencial de crecimiento dependiendo de cómo van las ventas y cómo va el crecimiento. Puedo cerrar un local, beneficiar a otro, hacer crecer otro. Ese es el segundo tipo de emprendimiento normales que existen. A los dos primeros, principalmente, la banca es la que da el financiamiento, algunos fondos del Estado, como Cercotec, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo hablamos de una startup? ¿Cuándo hablamos de un emprendimiento que es una startup? Hablamos de un emprendimiento que es una startup o spin-off, dependiendo de dónde estén ustedes involucrados. Son aquellas empresas que crecen al doble, básicamente, en los primeros años con respecto al año anterior, que tienen oportunidad de crecimiento acelerado, que tienen ventas sobre un 30% de crecimiento anual, que tienen alto nivel de inversión y tienen nuevos inversionistas que están interesados en invertir en esa empresa y al menos tienen $1 millón de venta al tercer año, ¿ya? Ejemplos de emprendimientos de base tecnológica o emprendimientos de startup que crecen rápido, tenemos a Notco, que es un emprendimiento que nace y crece rápidamente, alcanza niveles de venta y alcanza niveles de inversión altos, ¿ya? ¿Y cuáles son las gracias de estos startups o estos emprendimientos que también le llamamos emprendimiento de base tecnológica? Que ellos tienen activos de propiedad intelectual que les permiten atraer inversionistas, ¿ya? O sea, si la premisa es, si quiero generar
y tener inversionistas, tengo que tener una estrategia de protección intelectual del producto o servicio que estoy generando. Entonces, en el caso de No-Code, sí, muchos, todos lo deben conocer, es esta empresa que desarrolla productos que están basados en sabores similares a los que existen de forma natural. Parte con no milk y hay otra, no burger, etc. Hay otro tipo de alimentos. Y lo que hace ellos es que tienen un software, una metodología a través de un software, una metodología que está patentada y que permite entonces a través de ciertos algoritmos identificar cuáles son los elementos que hacen que, por ejemplo, sacando varios vegetales me permite dar un sabor muy similar a la leche, a la mayonesa, a la hamburguesa. ¿Ya? ¿Cuál es la clave acá? Que ellos tienen un algoritmo que está patentado en Estados Unidos, pero como metodología, porque los algoritmos ya vamos a ver que están dentro de otra área, pero se pueden proteger cuando están dentro de un proceso o un aparato, ¿ya? Entonces, acá lo importante de estos emprendimientos de base tecnológica o de base científico-tecnológica, los EBCT, es cuando tienen un activo de propiedad intelectual. Y estos emprendimientos, a diferencia de un almacén, a diferencia de una cadena de comida rápida, es que estos emprendimientos han estado avanzando en grados de madurez del desarrollo de la tecnología o del producto o prototipo que poseen. Y si lo vemos desde ese punto de vista de los grados de madurez, existen diferentes formas de medir el grado de madurez de las tecnologías que se conocen como los famosos TRL dentro del mundo de los desarrollos científicos o tecnológicos. El TRL, como dice acá en la imagen, lo pueden ver, el Technology Readiness Level, permite determinar cuál es el grado de madurez de mi desarrollo tecnológico dependiendo de dónde lo he probado. Si yo tengo una idea y tengo un PowerPoint con esa idea, tengo un TRL1, o sea, muy cercano a cero, pero tengo un TRL1. Si, por ejemplo, tengo una idea y he probado unas cosas con algunos eventuales clientes o con algunos primeros contactos, este es el nivel más bajo, el TRL1. Ahora, cuando yo tengo una prueba de concepto, cuando tengo ya algo formulado, estoy hablando de niveles TRL2 o 3, y ya cuando, por ejemplo, estoy saliendo al mercado y tengo ventas y tengo clientes, estoy en el nivel 9. Cuando nosotros hablamos de emprendimientos y de financiamiento para los emprendimientos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, tenemos que situarnos en qué grado o en qué nivel de TRL me encuentro. Entonces, si por ejemplo estoy en un TRL2, estoy con una incertidumbre técnica muy alta y por lo tanto el banco no va a ser quien va a querer financiar, a menos que tengan ustedes un capital de respaldo, pero no va a querer financiar este tipo de desarrollo tecnológico. Sin embargo, si existe un desarrollo alto y ya tengo ventas, probablemente el banco esté interesado en hacer una inversión. Entonces, el nivel de desarrollo tecnológico, el TRL, me permite determinar o permite conocer dónde podría ir a pedir financiamiento. Otro aspecto importante de las empresas de base tecnológica es que ellos tienen activos de propiedad intelectual que van aumentando o en crecimiento en base a lo que esa empresa va creciendo o va madurando o va desarrollándose. Entonces tenemos, por ejemplo, que una empresa puede partir con una patente o puede partir con un desarrollo tecnológico protegido por patente, o puede partir con una marca, y después ese activo tecnológico entre la marca y el desarrollo tecnológico patentado, puedo ir haciendo ese
incorporando más tecnología a esa patente, por lo tanto genero otras patentes, puedo a su vez también estar o hacer crecer la marca comercial. Entonces, finalmente, las empresas tecnológicas tienen muchos activos de propiedad intelectual, tienen muchas tecnologías que están a lo mejor protegidas, distintos tipos de tecnología, pero a su vez han desarrollado una estrategia de marketing que hace que su marca comercial esté posicionada en el mercado. Eso permite entonces que la empresa se valorice en el mercado de forma mucho más grande, de que se reconozca en el mercado y tenga mucho valor en el mercado, más allá de tener una única patente. Entonces, acá el punto es que los emprendimientos que quieren lograr financiamiento deben tener, o para poder levantar capital, deben tener una estrategia de protección y deben tener además una estrategia de crecimiento de esa protección intelectual. La marca es el posicionamiento que se da en el mercado. Una patente por sí sola no hace nada, una marca por sí sola no hace nada, pero en su conjunto sí pueden lograr, por ejemplo, financiamiento y capital externo. Eso va a depender también cómo yo manejo mi modelo de negocio, cómo yo desarrollo mi modelo de negocio en base a mi desarrollo tecnológico y a cuánto es lo que quiero proteger o quiero llegar a conocerme en el mercado. Entonces, el modelo de negocio va a ir variando dependiendo de el desarrollo tecnológico, el nivel de desarrollo tecnológico, porque se van a ir perfeccionando algunos aspectos en mi tecnología que me van a hacer entonces modificar o cambiar el modelo de negocio. Cuando hablamos de propiedad intelectual, que ya les comenté hace un rato o hace un par de láminas atrás, es un activo tecnológico, nosotros tenemos que pensar que al menos en Chile existen dos leyes que protegen los activos de propiedad intelectual. Una es la propiedad intelectual o el derecho de autor, y la otra es la propiedad industrial. El derecho de autor, o en nuestro país que se llama Ley de Propiedad Intelectual, protege todo lo que tiene que ver con obras, bases de datos, software, páginas web, etc. Por el otro lado, la propiedad industrial protege las marcas, patentes de invención, modelo de utilidad, esquema de trazado, y también protege las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Cuando hablamos de protección intelectual o estrategias de protección intelectual, no solamente nos enfocamos o abocamos en un solo derecho. No solamente pensamos en obtener una patente de invención, sino que también podemos pensar en cómo obtener una marca comercial o cómo yo puedo hacer una mezcla entre un software que se protege por derechos de autor con una patente de invención, ¿ya? Las leyes en cada país son distintas, pero la estrategia de protección de mi desarrollo tecnológico o de mi emprendimiento es importante si yo quiero levantar capital. Cuando yo quiero levantar capital, un inversionista va a decir, ¿y esto está protegido? ¿Y cómo está protegido? Y esto va a permitir entonces que su empresa se valorice, es decir, que tome más valor en el mercado y que por lo tanto tenga un reconocimiento y tenga un inversionista esté más interesado en invertir en ella. Estos son en Chile. Esta es la propiedad intelectual en general. Propiedad intelectual incluye derecho de autor y propiedad industrial. En Chile se llama ley de propiedad intelectual, pero estamos hablando del derecho de autor. Copyright en otros países, derecho de autor en otros países, etc. Pero básicamente la estrategia de protección incluye estos dos ámbitos. La ley, lo que tiene que ver con el derecho de autor, software, obras, bases de datos, algoritmos, y la parte de propiedad industrial como patente de invención. ¿Puedo mezclar las cosas? Sí, puedo mezclar cosas. ¿Puede haber un software inmerso en una patente de invención? Sí, como en el caso que les mostré de NotCo, que es un software que está dentro de una metodología y la metodología es lo que está patentado. Rodeado además de una marca comercial. Entonces, de nuevo acá para que puedan tener esta visión más general, la obra artística, la música, la fotografía, los software, eso se protege por ley del derecho de autor
y la protección es mundial y dura toda la vida del autor más 70 años, al menos en Chile, en otros países 80 o 100 años. Una vez que el derecho de autor finaliza, entonces ese derecho de autor pasa a ser dominio público. Después de que pasan 70 años de la muerte del autor. Y la ley de propiedad industrial, la propiedad industrial tiene ciertos elementos que nos permiten entonces proteger otros aspectos que no están protegidos en el derecho de autor. Lo más conocido, lo más que normalmente siempre se habla es las patentes, o voy a patentar esto. Un concepto bien importante que debe quedar siempre claro es que las ideas no se patentan, lo que se protege es la concreción de algo, es la concreción de una idea, no es la idea, sino que es algo concreto lo que se protege. Y hay patentes de invención como proceso, metodología, etcétera, como por ejemplo las vacunas son patentes de invención, etcétera, pero también existen otros derechos como patentes industriales, patentes de diseño industrial. Ahora, cuando les decía que uno no piensa, cuando piensa en estrategias de protección, probablemente un emprendimiento parte de una patente o de un activo de propiedad intelectual, pero a medida que uno va desarrollando el emprendimiento o va desarrollando el producto, pueden aparecer otras patentes que vayan, o otros activos de propiedad intelectual que vayan fortaleciendo este emprendimiento. Entonces, tan sencillo como ver un lápiz, no solamente, no es un diseño únicamente, sino que también hay patentes involucradas y hay patentes de modelo de utilidad, ¿ya? Un tema que siempre es controversial es que las patentes son derechos territoriales, es decir, yo tengo una patente en Chile y si la protegí en Chile solamente está protegida en Chile y no en otros países. O si hay una patente en Estados Unidos y no tiene protección en Chile, solamente es válida en Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja de las patentes? Es que permite que un tercero pueda, por ejemplo, desarrollar el mismo producto o metodología o servicio de forma paralela. Si no se protegió en Chile, entonces en Chile se podría desarrollar esa misma invención. ¿Cuál es el problema? Es que si yo quiero exportar, pero está protegido en Estados Unidos, no voy a poder exportar hasta que en Estados Unidos esa patente caduque. Un ejemplo más común, vamos a decir, o no sé si tan común, pero sí un ejemplo que es bien entretenido de ver, es que ustedes pueden encontrar en Mercado Libre, incluso en algunos supermercados, pueden encontrar las bandas de ejercicio que se llaman las bandas de suspensión, que son el nombre oficial o la marca registrada es TRX, pero esa banda de suspensión está protegida en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, y en Chile no está protegida. Por lo tanto, comercialmente es válido que, por ejemplo, un supermercado pueda vender una banda de suspensión que se parecen a TRX, eh, con otro nombre, no TRX, claro, pero la pueda vender y se pueda vender en el mercado público, porque no está, al menos en Chile, vulnerando el derecho de propiedad industrial de esa empresa. No puede venderla como TRX si no son originales, claro, pero sí se puede vender como bandas de suspensión. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que las bandas de suspensión en Chile, al no estar protegida, quienes producen bandas de suspensión pueden, por ejemplo, estar mejorando su producto para que cuando la patente en Estados Unidos caduque, poder tener un container lleno y llevarla a Estados Unidos y comercializarlas. Ya la patente caduca a los 20 años de la solicitud. Por lo tanto, después de 20 años de la solicitud, yo puedo comercializar el producto y no estoy infringiendo el derecho de un tercero. ¿Cuál es la gracia normalmente de los productos que son patentables? Es que al tener los 20 años de protección, y si yo he tenido una estrategia de comercialización y de posicionamiento en el mercado a través de mi marca comercial, aun cuando la marca
pero aun cuando la patente caduque, yo me puedo seguir manteniendo y reconocido en el mercado a través de la marca comercial, que es otro derecho de propiedad industrial, y que la gracia de esto es que es 10 años renovable. ¿Bien? Entonces, acá hay algunos ejemplos, como los fósforos. eh, los fósforos ya no existen. Si en algún momento hubo una patente, ya esa patente está caduca, pero entonces lo que trasciende en el mercado es la marca comercial. Eh, entonces, pensemos desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual, pensando en un emprendimiento o pensando en un desarrollo tecnológico, yo puedo tener una tecnología que tiene un buen nivel o un mediano nivel de desarrollo porque es interesante para el mercado, pero puedo tener a lo mejor una mala probabilidad de poder patentar esa tecnología porque ya se conoce, porque hay algo parecido, pero sí hay un mercado interesante que puede crecer eventualmente. Entonces, no necesariamente tengo que votar la tecnología porque no es patentable. Existen otros elementos, como por ejemplo los secretos industriales o incluso la marca comercial. Entonces, cuando yo pienso en un emprendimiento y pienso en una tecnología, tengo que pensar de qué forma me protejo. Si no lo puedo patentar, tengo que buscar otras alternativas. Porque cuando se presenta frente a un inversionista, el inversionista va a preguntar, ¿existe o no existe protección? Y esa es entonces una respuesta que tengo que responder frente a un inversionista. Nuevamente, esto es muy interesante desde el punto de vista de los emprendimientos tecnológicos, sobre todo, saber en qué grado de madurez me encuentro del desarrollo, porque va a depender entonces a qué fuente de financiamiento voy. Es muy importante también a los emprendimientos conocer cuáles son mis activos de propiedad intelectual. Tengo una patente, dos patentes, tres patentes, una marca, ¿qué es lo que tengo? Tengo un producto o tengo varios productos y protegidos por distintas formas. Entonces, ¿cuál es mi estrategia de protección? Si ustedes piensan, los laboratorios, por ejemplo, Roche, Bayer, etcétera, tienen distintos productos con distintas marcas. Entonces, por ejemplo, Bayer, que el laboratorio, tiene muchos productos y tiene distintas marcas. La marca más famosa es aspirina. La aspirina es un producto eh, del laboratorio Bayer que a su vez tiene su propia marca comercial. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a una farmacia y le dicen, es Bayer, es un producto Bayer, bueno, es Bayer, es bueno. Se ha generado bajo esa marca una identidad de los productos que hace confianza o genera confianza. Y eso es importante cuando se piensa en los emprendimientos, de qué forma no solamente me centro en mi producto, sino que en mi estrategia comercial, donde un producto probablemente después lo bote, pero ese producto después me permita dar reconocimiento de marca. El nivel de TRL que les comentaba al principio va a variar o puede variar dependiendo del área del conocimiento. O sea, un TRL es muy distinto cuando se aplica en el área biotecnológica o en el área de la farmacéutica, en el área de la ingeniería o incluso en el área de las ciencias sociales. Para eso, el British Council con el Newt Foundation han generado un documento que a mí me parece muy bueno, y está acá, lo pueden buscar en Google, en este anexo 2 del British Council, que genera o entrega herramientas para identificar distintos niveles de desarrollo tecnológico de productos o servicios en distintas áreas del conocimiento, que van desde la ingeniería hasta las ciencias sociales. No sé si ustedes tienen un emprendimiento o tienen algo que es más relacionado con las ciencias sociales y dicen, oye, pero este TRL no me aplica porque lo mío no es tecnológico, es social. Les invito también a que puedan conocer este anexo del British Council. De nuevo, esto ya se lo había comentado, pero acá este ejemplo es muy clásico en temas de propiedad intelectual, emprendimiento, generación de empresas de base tecnológica y financiamiento, es porque cuando se genera la Gatorade en 1965 como una bebida para
hidratar a los deportistas de la Universidad de Florida, esa bebida isotónica tenía tenía una patente de invención. Y después de que la patente de invención caduca, lo que se mantiene en el mercado es la Gatorade como marca comercial. Y eso es lo que genera el reconocimiento en el mercado e incluso es las regalías económicas que aún la Universidad de Florida recibe desde la venta de la bebida isotónica. Entonces, cuando yo estoy pensando en un emprendimiento, cuando estoy pensando en dónde y qué voy a hacer, hay al menos 5 puntos que es necesario mirar. Primero, pensar en mi estrategia de propiedad intelectual. O puede ser primero, segundo, pero tiene que estar dentro de los primeros 5 elementos que yo evalúo. Entonces, estrategia de propiedad intelectual. ¿Cómo puedo proteger esto que tengo? Ahora, si yo no quiero levantar capital, no quiero un inversionista ángel, a lo mejor me conviene bajarlo como secreto industrial y no, y si yo mismo voy a vender el producto, yo mismo voy a hacer los servicios y no quiero levantar capital, probablemente con el registro de la marca comercial puede ser suficiente. Pero si efectivamente quiero levantar capital, una estrategia de protección intelectual o de propiedad intelectual es necesaria. Porque con esa estrategia de propiedad intelectual voy a poder generar una estrategia de crecimiento. Voy a poder salir a buscar capital, acceso a capital, ya sea a través de financiamiento de inversionistas ángeles, venture capital o la banca, y me va a permitir también, a tener una estrategia de protección intelectual, generar mi estrategia de internacionalización. Como les comentaba, muchas veces cuando los venture capital o los inversionistas ángeles o inversionistas de riesgo evalúan un emprendimiento, van a preguntar si están protegidos o no. Y muchas veces los emprendimientos no tienen buenas estrategias de protección y por lo tanto el inversionista no está interesado porque no hay ningún activo que permita concretar esa idea que está dando vuelta. Ahora, un emprendimiento a veces no puede hacer todo solo. Ya les comentaba, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un emprendimiento de crecimiento moderado, como una comida rápida, esto no va a crecer solo, eh, no puede crecer tanto, o sea, no puedo tener motos ilimitadas para hacer un delivery. Por lo tanto, el fortalecimiento entre empresas que hacen relativamente lo mismo es esencial. Cuando ustedes tienen un emprendimiento, es esencial conocer no solamente a sus competidores, sino que también conocer al del lado, que me puede aportar ciertos elementos que en mi emprendimiento no estoy necesariamente interesado en desarrollar. Entonces, si volvemos a los emprendimientos y volvemos a las fuentes de financiamiento y volvemos desde el punto de vista de cómo se considera un emprendimiento o no, a lo mejor algunos la fuente de financiamiento va a decir, para mí es un emprendimiento el que hace importación de máquinas, que hace consultoría, que es una franquicia, que es una compra material y los vende. Pero para otra fuente de financiamiento, puedo decir, un emprendimiento es aquel que tiene crecimiento acelerado, que tiene activos de propiedad intelectual, como spin-off, start-out o spin-out. Son básicamente lo mismo, distinto a de dónde es el origen. Entonces, cuando pensamos en un emprendimiento que tiene un activo de propiedad intelectual, que además tiene una estrategia de protección, que además es un emprendimiento tecnológico que nace de una idea, que nace de la observación, que nace de técnicas de salir a buscar problemática, podemos tener desde la idea, el inicio, desarrollo de producto y servicios, penetración del mercado, expansión. Y los destinos de los fondos son distintos para el distinto objetivo, porque les comentaba que el modelo de negocio puede ir variando dependiendo del nivel de desarrollo de la tecnología. Entonces, voy a buscar fondos para establecer la compañía, para hacer producción o marketing, para desarrollar nuevos productos. ¿Y qué tipo de fondos voy a acceder? A lo mejor al capital de la familia, de los amigos, de algún inversionista loco que encuentro por ahí en el camino, o busco capital semilla a través de, por ejemplo, fondos estatales, o voy y busco fondos de startup,
o hago rondas de inversión, etcétera. ¿Quiénes son las fuentes de financiamiento? Primero, siempre la familia y algunos amigos. Después en Chile puedo buscar, por ejemplo, fondos, si son de riesgo tecnológico, puedo buscar fondos Corfo. Si son emprendimientos más bien tradicionales, puedo buscar fondos Cercotec. Si es un emprendimiento tecnológico, voy a tener que entonces mirar a lo mejor un capital semilla, buscar después inversionistas ángeles que estén interesados en invertir, capital de riesgo y después finalmente ya más exitoso cuando se transforman en unicornio, salir al mercado bursátil. Entonces, los emprendimientos que tienen vamos a decir, como un activo de propiedad intelectual que les permite ir creciendo, ir capturando capital, que no es un almacén, que no es un negocio de una franquicia, siempre las primeras fases van a perder y siempre van a estar en crecimiento y van a gastar más de lo que recuperan. Lo importante es alcanzar el punto de equilibrio. Y cuando ustedes alcanzan el punto de equilibrio, como emprendimiento, es necesario ya tener claro que tú tengo una patente. No me conviene una patente cuando ya he avanzado. Me conviene tener un posicionamiento a lo mejor de marca. Y con eso, entonces empezar a levantar capital. Y este capital siempre es necesario para hacer crecer el emprendimiento. Acá hay una imagen de distintos fondos que pueden existir y distintos niveles de crecimiento y maduración y distintas rondas de inversión que un emprendimiento puede tener a lo largo de su desarrollo. Y esta imagen también básicamente es lo mismo, es decir, en qué momento de grado de madurez de la tecnología o de mi emprendimiento puedo acceder a distintos tipos de capital. Esta imagen que es la autoría de Sebastián Gilbert, que ahí está su LinkedIn, que lo pueden seguir. Me gusta porque no solamente hace un link entre la fase conceptual, desarrollo y comercial, sino que también hace el link desde los fondos que yo puedo conseguir, desde el capital semilla, el pre-semilla, financiamientos tempranos. También puedo compartir o puedo saber, por ejemplo, en el modelo de negocio, en el grado de negocio en que estoy. Si estoy evaluando recién el negocio, si estoy viendo la viabilidad económica, si ya tengo un plan estratégico, si estoy despegando, si estoy expandiendo, si estoy ya en un grado de madurez tal que tengo ventas, facturación, etc. También me permite ver en qué grado de nivel dónde estoy buscando capital en estas fases, pensando acá, no estoy en el mercado. Si estoy evaluando la necesidad del mercado todavía, si estoy haciendo un estudio de mercado para saber si acaso mi idea tiene o no algún asidero en el mercado, si ya tengo un plan de comercialización o si me estoy diversificando en ciertos distintos productos. Y con respecto al desarrollo tecnológico, también si acaso, lo mismo que les contaba del TRL, si es un análisis de concepto, un TRL1, o ya estoy en ventas y estoy saliendo en un TRL9. Entonces, esta imagen me permite entonces también, si yo quisiera hacer un cruce, de cuándo debo proteger. Si yo quiero hacer un emprendimiento que llegue a estas fases finales, yo tengo que, una vez que ya tengo el concepto validado y probado, puedo entonces hacer una estrategia de protección fuerte. Podríamos sumar a esto entonces cuándo hago la estrategia de protección y qué es lo que hago con esa estrategia de protección. Entonces, mi recomendación sería evaluar una estrategia de protección en las etapas tempranas y evaluar expansión de esa protección en la siguiente etapa. Ahora, si hablamos de financiamiento en Chile, existen distintas fuentes de financiamiento que nos permiten, valga la redundancia, financiar nuestro emprendimiento dependiendo del grado de desarrollo. Si es una idea, si es un prototipo o si ya estamos escalando. Entonces, acá ustedes pueden ver distintos tipos de emprendimientos, más bien básicos, como Capitales Semilla u otros programas, pues Yo Emprendo,
Cuando es capital tradicional, capital abeja, Cercotec o crece, por ejemplo, de Cercotec para almacenes o algún tipo de comercio más bien tradicional. Cuando estamos hablando de emprendimientos más bien dinámicos, podemos estar financiando a través de fondos concursables, públicos o privados, como por ejemplo Corfo a través de los Capital Semilla, también los fondos que puedan tener la incubadora, los hubs de transferencia tecnológica y dependiendo también del grado de desarrollo, o sea, es un Capital Semilla, un Semilla Expande, un nivel de crecimiento. Si estamos hablando de desarrollos tecnológicos de empresas de base científica tecnológica, probablemente ya han pasado por muchos fondos iniciales, también están los fondos de Startup Ciencia, que permite hacer desarrollos tecnológicos para que puedan acercarse mucho más rápido a mercado. Algunos ejemplos de banco universidades, por ejemplo, Santander apoya a JAM Chile, es este fondo de apoyo a emprendimiento que lo tiene la Universidad Católica, del Centro de Innovación, junto con Santander, y nosotros en la Universidad de Ibáñez tenemos fondos de apoyo para emprendimientos tempranos a través de varios concursos, pero uno en particular es Prototype, que financia emprendimientos, o más bien desarrollo de ideas o desarrollo de prototipos, bueno, el nombre lo dice, desarrollo de prototipos para alumnos de la universidad. ¿Dónde buscar fondos? Fondos puedo buscar en las distintas fuentes de financiamiento, ya sea Corfo, Cercotec, FIA, etcétera, pero también existe esta página integrada que se llama fondos.gov.cl, donde puedo buscar fuentes de financiamiento dependiendo de dependiendo cuál es mi grado de desarrollo de mi emprendimiento. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar fondos del FIA, fondos de Corfo, etc. La página básicamente, o esta plataforma básicamente lo que hace es colectar las fuentes de financiamiento disponibles y disponibilizarlas en un solo lugar, y así me evito estar buscando fuentes de financiamiento. Ahora, vuelvo a insistir que va a depender la fuente de financiamiento en lo que ustedes quieran financiar. Es distinto financiar, por ejemplo, un almacén, que se puede financiar a través de los programas de Cercotec, a un dispositivo que permite el riego automatizado en condiciones eh, de baja humedad, por decir algo bien general. Porque esto lo puede financiar Cercotec, un almacén, el crecimiento de un almacén, pero el otro dispositivo podría ser sujeto de un financiamiento desde la Corf, dependiendo, sí, también del grado de madurez de la tecnología. Entonces, yo los invito a que cuando estén pensando en un emprendimiento, cuando estén pensando en buscar financiamiento, ¿qué debo preocuparme? Debo preocuparme en cuanto al financiamiento, a qué tipo de fondos voy a postular dependiendo del grado de desarrollo de mi tecnología, de mi prototipo, etcétera. Fijarme también si acaso existen algunas responsabilidades contractuales, garantías financieras, etcétera. Yo les dije, los fondos del Estado son subsidios no reembolsables, pero igual hay compromisos de que si no cumplo los objetivos o si no gasto bien la plata, voy a tener que pagar la boleta de garantía. Tampoco es que me la den y no rinde, sino que también existen ciertas características de cada fondo que es, sobre todo es que la plata la gasto en lo que dije que iba a gastarla. También a qué estoy financiando, si estoy financiando una empresa que constituí o estoy financiando una idea como persona natural. Y la temporalidad del crecimiento y del emprendimiento también es importante. Si yo tengo una empresa creada y no hemos tenido movimiento, pero la tengo hace más de un año, no soy sujeto de postulación a algún fondo porque para empresas creadas, aun cuando no tengan movimiento, hay algunos fondos que no aplican. Entonces también tengo que preocuparme de la temporalidad del emprendimiento. Y lo otro que debo preocuparme es también del grado de desarrollo de esa tecnología si estoy pensando en emprendimientos de base tecnológica. Eso era lo que quería contar, quizá un poco rápido, pero quería darles como este barniz de lo que es parte y lo que vamos a tratar en el curso, en el diplomado.
más en detalle, vamos a conocer más fuentes de financiamiento, vamos a conocer cada concurso, cuál es la lógica de cada concurso, vamos a poder también identificar de acuerdo a sus ideas de emprendimiento, sus ideas de negocio, lo que ustedes tengan en mente, también ver cuál podría ser la mejor estrategia de protección, cuál podría ser una estrategia de financiamiento para ese desarrollo. Así que yo feliz también de resolver sus dudas. Mi correo está al final, tonilo@uai, disponible por si en esta charla les queda alguna duda o si algo particular quieran comentar. Yo feliz de respondérsela. Muchas No sé si gracias. hay... Acá, Patricia. ¿Cómo La estás? noticia. Bien, Gracias bien. por la exposición. Mira, aquí hay una pregunta que no sé si se contestó, que la hace Teddy Delgado, que dice, ¿cómo se patenta un software, considerando que hay muchas opciones disponibles y el mismo software está en constante evolución? Claro. Los software, había una imagen ahí con los arbolitos en rojo y en verde, los software normalmente en Chile no se protegen por patente, no se patentan, sino que se protegen por derecho de autor, ¿ya? Básicamente por lo mismo, porque el software, al menos lo entienden... ¿Está muteado, Luis? ¿O soy yo? Creo que está muteado. ¿O no? ¿Soy yo? ¿Escuchan todos? Está muteado. Sí. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Había hablado todo el rato y no estaba... No. Los software no se patentan, sino que los software no se patentan de forma directa, como software como tal no se patentan, sino que existen estrategias de protección distintas. Si yo quisiera patentar únicamente un software, yo lo puedo proteger, en realidad no lo puedo patentar, lo puedo proteger por la vía del derecho de autor, como un software, ¿ya? Básicamente por lo mismo que se hacía la pregunta, los software van cambiando tan rápido, en realidad a veces no vale la pena patentarlo porque el proceso de patentamiento es largo y por lo tanto no sé si va a convenir patentarlo en realidad, como que va a depender mucho de cuál es la escalabilidad y cuáles son los cambios que ese software puede tener. Entonces se protegen por derecho de autor. El ejemplo más clásico de que los softwares no se patentan es Uber o Cabify, por ejemplo, o Didi o cualquiera de estas plataformas. No se patentan, sino que se protegen por el derecho de autor. Ahora, lo que pasa con el derecho de autor es que pueden existir múltiples formas o variables de ese mismo software, pero que tienen funcionalidades distintas, etc. Lo importante cuando, por ejemplo, tengo un software es que mejor hago el software, lo protejo por derecho de autor, pero si es un software que va a prestar un servicio, mejor me doy a reconocer o me doy a conocer por una estrategia de protección de marca comercial. Y es la marca la que cubre básicamente una forma de que te dé a conocer en el mercado. Lo mismo, las plataformas web no son protegibles como tal, sino que son protegibles por no, perdón, disculpe, no son protegibles por patente como tal, pero sí son protegibles como derechos de autor. ¿Ya? Eso no significa que si ustedes, por ejemplo, buscan en una base de datos, que también lo vamos a ver en el diplomado, una base de datos de patentes, puedan encontrar a lo mejor una patente de una plataforma, pero que la concedan ya es más complejo. ¿Ya? ¿Se pueden proteger software por patentes? Eventualmente sí, pero cuando el software es indivisible de un hardware, cuando un software es parte esencial del funcionamiento de una máquina. El todo lo puedo proteger. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un dispositivo que funciona con un software incorporado, ahí puedo proteger el software porque es indivisible del aparato. El aparato no funciona sin el software y el software no tiene ninguna utilidad por separado. Las plataformas web no son protegibles por patentes, son protegibles por derecho de autor, y es bastante fácil porque es un registro, no tiene que pasar un análisis de fondo o de forma,
sino que yo puedo hacer unos pantallazos, cómo funciona, hago un manual, esta plataforma funciona de esta forma, y lo puedo ingresar en el departamento de Derechos Intelectuales y pago los derechos de protección, que son bastante económicos, algo así como 12.000, 16.000 pesos debe costar la protección de una plataforma en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales. Lo importante, sí, es, por ejemplo, el posicionamiento de esa plataforma como marca comercial, que es otra estrategia de protección, es otro tipo de derecho, ¿ya? Yo puedo tener una plataforma que no la voy a patentar porque no es patentable como tal, a menos que la plataforma, por ejemplo, estuviese con un dispositivo físico, o que esa plataforma integrara o recibiera información de dispositivos físicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una plataforma que analiza información de ciertos dispositivos, sensores que tengo en cierto territorio, yo, el conjunto, puedo evaluar una estrategia de protección eventualmente por patente. Eso es sujeto de estudio de la plataforma y la funcionalidad que tiene en conjunto con los sensores, por ejemplo, que puedo tener. Eso, no sé si habrá contestado correctamente lo que esperaban de la pregunta, pero eso es lo que les puedo indicar. Buenísimo. Muchas gracias Luis. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Como había explicado antes Grace, bueno, Luis es profesor de la escuela hoy día en este diplomado en Diseño, Innovación y Tecnología, que inicia con un curso en Innovación en Modelos de Negocio Disruptivos que imparto yo, y luego de eso le paso la posta a Luis y él va a ver esto, que hoy día fue una pincelada en el fondo, de manera muy, muy inmersiva también, con todas las alternativas de financiamiento, que es algo que al final los alumnos que toman este diplomado y después siguen al magíster en Ciencias del Diseño, los que deseen, digamos, y sea de interés, desarrollan proyectos, y estos proyectos pueden ir por la línea del emprendimiento, efectivamente la transferencia tecnológica, ahí tenemos varias líneas. Así es que ahí este curso que es Fuentes de Financiamiento para la Innovación se desarrolla en 16 horas en este módulo dentro del diplomado. Una pregunta que hace Arturo, dice, ¿sería significativo compartir con los participantes del evento el material de la presentación? La grabación se comparte, Arturo, esa te la vamos a hacer llegar, no hay problema. Les vamos a mandar mañana a quienes estuvieron hoy día presentes ese link. Y está cordialmente invitado a ser parte del diplomado, porque ahí sí vamos a tener todo el material y también, digamos, el material bibliográfico en estas 16 horas que tiene este curso. Así que va a estar presente. Creo que ahí estamos entonces. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos también por estar hoy día acá. Los invitamos cordialmente al diplomado a ser parte también de esta industria 5.0 ya, ni siquiera 4, con el mundo de la robótica. Así es que gracias a todos, que tengan muy buena término de tarde, ¿no? Muchas gracias. Patricia, perdón, una última consulta. Te habla Walter. Hola, Walter. Quería preguntar, yo soy exalumno ahí, hice el diplomado de gestión de acciones en la UAI. Y Uh-huh. soy médico, entonces siempre pregunto lo mismo, ¿se necesita alguna formación previa para este diplomado? Para nada, todo lo contrario. De hecho, el año pasado, antepasado, tenemos un alumno que ya egresó, que es un cirujano ontólogo. Y hemos tenido enfermeros también y médicos. Así que para nada, Val, te puedes ingresar, no se necesita ningún tipo, porque el diplomado también les da todas las herramientas básicas cuando ya entran al mundo de la electrónica creativa, todo el tema de robótica, es como un es nivelar la cancha. Si ya después quisieras pasar al magíster, bueno, ya tienes toda esta base, así que puedes continuar sin ningún problema. Pero en el diplomado no hay ningún tipo digamos, requisito previo. específico, todo lo contrario, mientras más diversos sean, no se requiere ningún conocimiento previo en temas tecnológicos ni nada que se le parezca. Perfecto, muchas gracias. Para eso estamos acá nosotros. Sí, exactamente. Entrega toda la información. Les vamos a mandar la información. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias Luis nuevamente. Listo, gracias a todos y nos estamos viendo. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.